Estamos celebrando el domingo octavo después de Pentecostés. Para esta ocasión la epístola está tomada de la carta que San Pablo escribió a los romanos y nos dice lo siguiente: Hermanos, nada le debemos a la carne para vivir según la carne. Si viven según la carne, morirán. Pero si con el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Todos cuantos se dejan guiar por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, y no han recibido el espíritu de servidumbre de la carne para obrar todavía con temor. Han recibido el espíritu de adopción de hijos de Dios, en poder del cual podemos decir Abba, que quiere decir Padre. El mismo Espíritu testifica juntamente con nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Hasta aquí la epístola. Nos ponemos de pie para escuchar el Sagrado Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Había un hombre rico que tenía un mayordomo, y le acusaron a éste como dilapidador de sus bienes. Llamóle pues y le dijo: ¿Qué es esto que oigo de ti? Dame cuentas de tu administración, porque en adelante ya no serás mi mayordomo. Entonces el mayordomo se dijo: ¿Qué voy a hacer? Pues mi señor me quita de la gerencia. Para cavar no valgo, mendigar me causa vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer, para que una vez removido de mi gerencia, encuentre quienes me reciban en su casa. Llamó pues a cada uno de los deudores de su amo y le dijo al primero: ¿Cuánto debes a mi señor? Y éste le respondió: 100 barriles de aceite. Díjole: Toma tu escritura, siéntate luego y escribe 50. Después dijo a otro: ¿Y tú cuánto debes? Y él respondió: 100 cargas de trigo. Díjole: Toma tu obligación y escribe 80. Y alabó el amo a este mayordomo infiel por su previsión, porque los hijos de este siglo son en su negocio más sagaces que los hijos de la luz. Así os digo yo a vosotros: haceos amigos con el inicuo dinero, para que cuando él os faltare, aquellos os reciban en las eternas moradas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tomen asiento un momento, por favor. El Evangelio de este domingo contiene muchas enseñanzas para nosotros, especialmente en la sociedad anticristiana en que vivimos, porque San Pablo nos dice claramente: nada le debemos a la carne para vivir según la carne. Y en otros pasajes San Pablo explica qué es vivir según la carne. Sencillamente es pensar nada más en esta tierra, preocuparnos en qué vamos a comer, qué vamos a vestir y en dónde vamos a vivir. Atesorar en esta tierra, juntar dinero aquí, amontonar riquezas. Eso es vivir según la carne. ¿Y qué es vivir según el Espíritu? Pensar en el cielo, como dice nuestro Señor: hagan amigos con el inicuo dinero. Y en el libro de los Proverbios dice Salomón: con el dinero que tienes, da de comer al pobre, para que guardando tu dinero en la bóveda del pobre, Dios bendiga tu trabajo y todas tus empresas. A eso se refiere específicamente nuestro Señor en este Evangelio. Pero vemos que nuestro Señor alaba al mayordomo infiel y dice: aprendan de él. Fíjense cómo los malos, cómo los que piensan nada más en esta tierra, en el dinero y en la vida presente, se esfuerzan más, son más sagaces en sus negocios. Y aquí hay que entender muy bien: nuestro Señor no está alabando al mayordomo porque le robó a su amo, claro que no. Eso es un fraude, eso es un robo. Lo que hizo está mal, es un pecado. Pero fijémonos que nuestro Señor dice: son más sagaces. Y Santo Tomás nos explica que hay dos tipos de prudencia. Una es la astucia, el de los de esta tierra, los que se aprovechan de los demás, los que son más vivos que los otros y andan engañando y andan aprovechándose. Eso es pecado, es astucia y es pecado. No lo podemos hacer.
pero existe la sagacidad, el de que es prudente, el que aprovecha las oportunidades y no se aprovecha de los demás. Dice nuestro Señor, así tienen que ser en sus negocios. ¿Y cuáles deben de ser nuestros negocios? Lo único importante, salvar el alma. En eso nos tenemos que esforzar, en eso debemos ser sagaces. Y fijémonos cómo el mayordomo fue muy claro al decir, me van a correr, ya me descubrieron. Yo robé, ya me descubrieron, me van a correr, ¿qué voy a hacer? Porque no sirvo para nada, dijo. No sé cavar, no sé trabajar y no voy a andar pidiendo dinero, no voy a andar mendigando, me da vergüenza. Él lo reconoció, no sirvo para nada. Era un hombre maleducado que no recibió la educación ni la preparación necesaria para salir adelante. ¿Qué es lo único que sabía hacer? Lo que dice el Evangelio, robar. Era un hijo de la carne, vivía para esta tierra, no se esforzaba en servir a Dios nuestro Señor. Y no vemos en este mayordomo una figura de las naciones modernas que traicionaron la civilización y la fe que les dio la Iglesia, renunciaron a Dios para vivir de espaldas a Dios. Así como este mayordomo defraudó a su amo, lo abandonó y le robó, lo mismo han hecho todas las naciones modernas, empezando desde Francia, que fue la primera nación apóstata que se apartó de la Iglesia y le robó todo a la Iglesia, todo lo que le había dado, hasta nuestro país. Todas las naciones lo han hecho, todas. La Iglesia a cada nación que llegaba le llevaba la fe, y con la fe la civilización, le llevaba la prosperidad, e hizo nacer las naciones modernas que en las que vivimos. Pero esas naciones han abandonado a la Iglesia. Todas viven como si Dios no existiera, como si Dios no estuviera en la vida pública. ¿Y en qué lo podemos ver? ¿Quién es el que nos da la salud? ¿Quién es el que nos da el sustento? ¿Quién es el que nos da la sabiduría para todo? Dios nuestro Señor. Entonces, Él debería de reinar en los congresos, en los hospitales, en las escuelas y en los bancos. Y su cruz tendría que estar ahí, porque por Él vivimos, existimos y somos, como dice San Pablo. Pero la realidad es muy distinta. Tanto pública como privadamente, vivimos de espaldas a Dios. Solamente vivimos para esta tierra. ¿Por qué? Porque hemos perdido la educación católica, es la realidad. Vivimos como paganos porque somos educados como paganos. Vivimos como anticristianos porque somos educados como anticristianos. Esa es la realidad. En cierta ocasión se cuenta que allá en Grecia había un filósofo que estaba hablando en el Congreso para que procuraran la buena educación de los jóvenes, y no le hacían caso, le decían, eso no importa, hay que tener un mejor ejército y hay que mejorar la economía y hay que construir esto y lo otro, y no le entendían. Entonces él ya iba preparado. Él tenía 2 perros y desde cachorros los acostumbró a 2 cosas distintas. Eran hijos de la misma madre, pero a un cachorro lo acostumbró solamente a comer pescado y al otro cachorro solo lo acostumbró a cazar. Y entonces les explicó eso. Miren, estos 2 perros desde cachorros yo los he entrenado. Miren, aquí hay una liebre y aquí hay pescado. Y lo soltó. El perro que nada más comía pescado se fue al pescado, y el que había aprendido a cazar se fue tras la liebre. Les dijo, ven, si ustedes acostumbran a un hombre a vivir bien desde pequeño, siempre va a ser así, y si no, pues no. Pues es la realidad, es lo que está pasando. Desde pequeños nos enseñan a vivir para esta tierra, no nos preocupamos por el cielo, porque miren, solo la educación católica, solo la escuela católica puede formar verdaderamente al hombre, es la realidad. Ya hemos hablado en domingos pasados de la importancia de la educación, de la obligación que los padres tienen en conciencia de enseñarle a sus hijos a salvar sus almas, en conciencia.
Ningún padre se puede excusar diciendo: yo lo mandé a la escuela y al catecismo, si se condenó fue por su culpa. No, tú le debiste haber enseñado muy bien a recibir los sacramentos y amar a Dios. Lo que pasa es que nos deslindamos de esa obligación y creemos que con darle una buena educación, con que sepa sumar y restar, con que tenga un título académico y se pueda valer por él mismo, ya se va a salvar. Que medio se confiese y al final de su vida le habla al sacerdote y quizás se salva. No, pues no funcionan así las cosas. No nacimos para vivir así. Primero entendamos qué es la escuela católica, porque no la conocemos, no existe el día de hoy, no hay escuelas católicas, es la realidad. ¿Qué es una escuela católica? Una escuela católica es la institución que le enseña al hombre a salvar su alma haciendo el bien en la tierra. Eso es una institución católica, que lo primero que le va a enseñar al niño desde que empieza a hablar es a amar a Dios. Pero pues no sirve nada más amar a Dios en el corazón y decir yo lo amo, no, tienes que trabajar, hay 10 mandamientos, tienes que hacer el bien a tus hermanos, tienes que ganarte la vida, como dice nuestro Señor. No hay que ser ociosos. Entonces, ¿qué va a procurar la escuela católica? Que ese joven sea útil a la sociedad y sea útil a la iglesia, pero primeramente que aprenda a salvar su alma. Entonces la escuela católica lo que procura es formar al niño, al hombre, como debe de ser, formarlo en la piedad, en la ciencia y en la virtud. En la piedad para que aprenda a amar a Dios, para que comprenda que lo único necesario es salvar su alma, que debe vivir en gracia, que debe confesarse, que debe conocer la doctrina católica, que debe guardar la unidad de la fe. Eso es lo que va a procurar la escuela católica. ¿Por qué? Porque fue nuestro Señor el que le dijo a los apóstoles: id por todo el mundo y enseñad, y predicad a todas las naciones, y enséñenles a guardar lo que yo les enseñé. Pues de generación en generación, desde los 12 apóstoles, la Iglesia cumple esta misión. Pero además forma también en la ciencia, procura el desarrollo del entendimiento, que se conozca la verdad realmente como es. Se ha dicho, es que la Iglesia es obscurantista, es enemiga del progreso. Bueno, tan enemiga es del progreso la Iglesia y tan obscurantista que ella creó todas las bibliotecas que hay en Europa y que ella construyó todas las universidades que hay en Europa y que ella creó las escuelas públicas y que escribió libros de todas las ciencias que hay y que del 100% de los científicos que han descubierto algo realmente útil para la vida y que nos han dado tecnología, el 80% son católicos. No nos engañemos, la ciencia, el verdadero progreso, va de la mano con la fe y lo hemos visto. Todas las universidades de Europa y aún de nuestro país, aún la Universidad Nacional y la de todos los países de América, de Hispanoamérica, fueron fundadas por el Papa. El Papa era el que autorizaba que se fundara una universidad y el que procuraba y el que autorizaba a los maestros. Desde Roma fue como se procuró extender la verdad por todo el mundo cristiano, por todo el mundo católico. Se enseñaba realmente la verdad, se enseñaba realmente la ciencia. En aquellos tiempos, cuando la Iglesia regentaba las universidades, para un estudiante era ordinario hablar 4 idiomas, era lo normal. Cada estudiante debía hablar 4 idiomas, porque las clases se daban en latín. Todos tenían que hablar latín, más el idioma original de donde estaba la universidad, sin contar los idiomas clásicos y lo que tenían que aprender. Comparemos ese nivel educativo con el nivel que tenemos el día de hoy. Tenemos profesionistas que no saben leer, no saben escribir. No nos comparamos ni de lejos con el nivel educativo que tenían las universidades cuando la Iglesia las regentaba. Ni de lejos. Estamos muy lejos de aquello. Porque además,
la escuela católica se preocupa principalmente por formar en la virtud, por enseñar a practicar el bien, para formar la voluntad, para que ese hombre, para que esa persona pueda salvar su alma. San José de Calasanz fue el primero en crear escuelas públicas para los pobres, porque en tiempo de él, el que era pobre no tenía derecho a la educación, no porque el gobierno lo prohibiera, sino porque no tenía cómo pagar una escuela. Con trabajos tenía para comer, mucho menos tenía para pagar un maestro. ¿Qué hizo San José de Calasanz? Reunió maestros, reunió sacerdotes y les dijo: vamos a vivir en pobreza, porque si vamos a educar a los pobres no podemos cobrar. Y empezó a construir escuelas por toda Europa y educó a los pobres de Europa. Y sus escuelas llegaron a tal nivel educativo que ahora sus escuelas, los escolapios, son escuelas de paga y de lo más caro que hay. ¿Por qué? Porque los ricos vieron que esas eran buenas escuelas y entonces las echaron a perder. Las convirtieron en escuelas de lujo en vez de lo que nacieron originalmente, en escuelas donde se enseñaba la verdad y donde se procuraba instruir a los pobres. Y lo mismo pasó con las escuelas de San Juan Bautista de la Salle y con las escuelas maristas y con todas las escuelas que la Iglesia fundó para los pobres. Llegaron los ricos y las convirtieron en lugares de lujo y las echaron a perder. Es la realidad, es lo que estamos viviendo. Ya no existen escuelas católicas, no hay escuelas católicas. ¿En qué escuela se procura el día de hoy que el niño primero ame a Dios y luego conozca la ciencia? ¿En qué escuela? Díganme, ¿cuál escuela procura esto? Y entonces es una escuela católica. Porque entendámoslo muy bien, San José de Calasanz lo comprendía, que el maestro es un cooperador a la verdad, a que el evangelio se extienda. Y San José de Calasanz y sus maestros pobres, sencillos, humildes, se codeaban y tenían correspondencia con todos los científicos de su tiempo en Europa, con Copérnico, con Galileo, con todos ellos. Los maestros que iban a educar a los pobres discutían sus teorías físicas con esos científicos y los corrigieron en muchas cosas. Y eran maestros que daban clases a los pobres. Eso hizo San José de Calasanz, poner la verdad al servicio del pobre. Eso hace una escuela católica. Eso es una escuela católica. Y al impulso de las escuelas católicas brotaron las naciones. ¿Dónde brotó la civilización en nuestro país? No fue como en Estados Unidos, alrededor de una fábrica, con economistas. No. Nuestras naciones crecieron alrededor de la Iglesia y de las escuelas católicas. Tan es así que cuando vamos llegando a un pueblo, ¿cómo sabemos que hemos llegado ahí? Cuando vemos la torre de la iglesia, porque alrededor de la iglesia brotó la civilización en nuestro país. Y en el momento que nos alejamos de la iglesia, nos estamos hundiendo en la barbarie. Vivimos en una ignorancia terrible, ya no hay virtudes, ya no hay piedad. ¿Por qué? Porque tenemos escuelas laicas. ¿Qué es una escuela laica? Una escuela que solamente prepara al hombre para vivir en esta tierra. Muy bien, salen excelentes economistas, excelentes ingenieros, excelentes médicos, los mejores. Pero aquí cabe la pregunta que San Felipe Neri le hizo en ocasión a uno de sus discípulos. Lo vio muy entusiasmado, llega el discípulo y le dice: padre, ya me quedé en la universidad. Ay, ¿qué vas a hacer? Voy a estudiar leyes y luego pues voy a ser un abogado famoso y luego pues voy a ganar mucho dinero y después, pues después ¿qué? Me voy a comprar casas, voy a vivir bien y después pues seguía diciéndole sus sueños. Y San Felipe Neri: ¿y después qué? Me voy a morir y después. Ahí fue cuando comprendió: ¿y qué va a ser de mi vida? Voy a desperdiciar mi vida. Es cierto, voy a vivir bien aquí, nada me va a faltar en esta tierra, pero ¿y en la eternidad? ¿Qué voy a hacer?
Ahí entendió ese joven, y es lo que no hemos entendido, que la escuela laica forma al hombre para vivir en esta tierra, pero resulta que no nacimos para vivir en esta tierra, nacimos para ganarnos un lugar en el cielo. Y entonces la escuela, que no nos enseña a buscar ese lugar, que no nos enseña a ganarnos un lugar en el cielo, es completamente inútil, no sirve para nada. Al final de cuentas, en el último lecho, cuando estemos agonizando, de nada nos va a servir un título, de nada. Ni las cuentas de banco, ni el reconocimiento de los demás, de nada nos va a servir, porque nada de esta tierra nos lo vamos a llevar, nada. Lo único que nos vamos a llevar son nuestras buenas obras, es lo único. ¿Qué es la escuela laica? La escuela laica solo forma en la ciencia, que sean muy sabios, que sepan lo mejor, los mejores en matemáticas, en idiomas, en emprendedurismo, y que sean buenos economistas y que sepan tener proyectos y demás. Qué bueno, no es malo cuando va acompañado del Evangelio, porque bien nos dice la Sagrada Escritura: la ciencia sin el temor de Dios hincha. Y entonces una escuela que, es cierto, procura el mejor nivel educativo y da la mejor formación científica, ¿qué es lo que va a crear? Hombres soberbios. Es la realidad. Eso es lo que va a procurar. Salomón nos lo dijo hace 5,000 años. La ciencia sin el temor de Dios hincha hacia el corazón del hombre soberbio, y entonces no reconoce errores. Porque cuando le quieres decir a aquel profesionista, aquel ingeniero, aquel doctor, aquel licenciado, estás mal, ¿tú qué vas a saber? Yo soy doctor en esto y en aquello, y yo doy clases, ¿tú qué me vas a venir a enseñar a mí? Ciencia sin temor de Dios hincha el alma, forma hombres soberbios, y es condenar a esa alma al infierno. Así de sencillo. Además, ¿qué es lo que dicen las escuelas que no se declaran laicas? Que dicen, no somos laicos, somos escuelas que formamos en valores. ¿Qué es esto de los valores? Revisemos todos los libros de los santos padres, Santo Tomás, a todos los escolásticos. No vamos a encontrar en ningún lugar la palabra valores, porque eso no existía. Para la doctrina católica no existe. ¿Qué es la doctrina de los valores? Es una doctrina protestante que lo único que procura es que el hombre sea funcional para vivir en sociedad. Es más, cuando uno estudia los libros de esos filósofos que inventaron esta filosofía de los valores, una filosofía alemana nacida del protestantismo, ni siquiera saben decir qué es un valor. Ni siquiera saben explicar eso, no lo pueden definir, mucho menos lo van a saber explicar. Pero es que la virtud sin el temor de Dios no sirve para nada. El hombre que no le teme a Dios no le va a temer a nada. Y por eso nuestra sociedad está como está. Vivimos en una sociedad anticristiana, esa es la realidad. No existen los valores, existen las virtudes que enseña el Evangelio, y que los santos enseñan, y que la escuela debe enseñar al impulso de la iglesia. Eso es lo único que existe. Los valores ni existen ni sirven para nada. Esa es la realidad, no sirven para nada. Se cuenta que cuando los protestantes se rebelaron de la Iglesia católica, así como las escuelas se han rebelado y no reconocen la autoridad de la Iglesia católica, lo primero que hicieron fue quitar la confesión. Dijeron, la confesión es un invento de la Iglesia católica, quítenla, no hay que confesarnos ya. Entonces los alemanes, los suizos, empezaron a alejarse de la confesión, ya no se confesaban. 4 años después, van con el emperador Carlos V y le dicen, por favor, haga una ley donde obligue a todos a confesarse al menos una vez al año.
Y les pregunta Carlos V, sorprendido, ¿pero por qué? Y dicen, es que es imposible vivir en sociedad ya. Dicen, no basta ni el ejército ni los jueces, nadie para poner orden, porque la gente ya no le tiene miedo a nada. Y les dijo, ustedes están locos, ¿cómo los voy a obligar yo a que se confiesen? Cuando ustedes mismos prohibieron la confesión, están mal, regresen a la Iglesia Católica. Si quieren volver a vivir en paz, regresen a la Iglesia Católica. Soberbios no lo hicieron. Y entonces, ¿qué fue lo que hicieron después de cientos de años? Inventar esa doctrina de los valores, en donde el hombre tiene que practicar el bien porque es necesario para vivir en sociedad. Pero si no te descubren, no hay problema. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Eso es una doctrina protestante. Así no se puede vivir, así no se puede salvar un alma. Y es que además la escuela laica es impía. ¿Qué es algo impío? Algo que no tiene piedad. Y la piedad es la virtud que nos mueve a amar a Dios porque es nuestro Padre. La escuela que no pone a Dios en primer lugar y que no lo reconoce como Padre es impía. Así son las cosas. Esa es la definición de impiedad. Si una escuela no pone a Dios en primer lugar, es impía. Esa es la definición, porque la virtud de la piedad a eso nos mueve. ¿Qué es la escuela laica entonces? Es una escuela que forma a hombres soberbios para vivir en esta tierra de espaldas a Dios. Y luego nos sorprendemos de que si mandamos a nuestros hijos a esas escuelas, no vienen a misa, no se confiesan, viven mal. ¿De que nos sorprendemos? Estamos cosechando lo que sembramos. Como decía nuestro Señor el domingo pasado, el árbol bueno no puede dar malos frutos y el árbol malo no puede dar buenos frutos. Es la realidad. La escuela laica no puede formar buenos cristianos. Es la realidad. Por eso nos recuerda San Pablo. No vivan para esta tierra, no vivan conforme a las obras de la carne, porque cosecharán la muerte eterna. Hay que vivir según el Espíritu, como dice San Pablo. ¿Y a qué nos mueve la regla del Espíritu, la doctrina del Espíritu? A llamarle a Dios Padre. Eso es lo que le tenemos que enseñar a nuestros hijos. A esas escuelas los debemos llevar. Es cierto, el día de hoy no es fácil tener una escuela católica. ¿Por qué? Porque están prohibidas por el Estado. Es la realidad, no se pueden tener. Es una persecución, están prohibidas. No podemos llegar a la SEP y decirle, mire, tengo una escuela católica con este programa, deme el reconocimiento. No se puede, no nos lo van a dar, están prohibidas. La escuela católica no puede dar certificados el día de hoy, no lo puede hacer, pero no se necesita, porque no necesito mi certificado para salvarme. A la hora de la muerte, yo puedo tener 1000 certificados, qué bueno, pero si no tengo un sacerdote al lado, de nada me sirvió. De nada me sirvió. Solamente para lamentarme más en el infierno. Va a ser un gusano más en la conciencia que te va a estar diciendo, mira, tuviste tantos certificados, fuiste maestro, doctor, licenciado, perdiste el tiempo. Con menos de lo que gastaste en todo eso, te pudiste haber salvado, con solo confesarte. Para eso sirven los certificados en la eternidad, para atormentar nuestra conciencia y recordarnos eternamente que desperdiciamos nuestra vida. Es que no entendemos, no hemos comprendido para qué estamos en esta tierra, no lo hemos comprendido. Se cuenta que cuando Constantino paró la persecución contra la Iglesia Católica, pues se dio cuenta o percibió como emperador romano que había una gran división en el imperio, porque la herejía del arrianismo estaba dividiendo a la iglesia. Entonces convocó un concilio. Bueno, él no sabía qué era eso, pero le pregunta a los obispos, bueno, ¿cómo se termina esto? Dijo, pues hay que reunirnos todos los obispos y hay que condenar la doctrina del arrianismo. Bueno, háganlo. ¿Qué necesitan?
yo les doy todo lo que necesiten. Y entonces se juntaron en concilio y quiso estar el emperador ahí, presente, porque era la primera vez que se hacía en la iglesia, el primer concilio ecuménico. Fueron obispos de todas las partes del mundo. Y pues los primeros obispos llegaron y iban con sus trajes, con sus vestiduras pontificales, con toda la majestad que le corresponde a un obispo, que es príncipe de la iglesia. Y al final llegaron un grupo de obispos que hizo que el emperador se levantara del trono, se quitara la corona y lo recibiera de rodillas. ¿Quiénes eran? Todos los obispos que habían sido martirizados pero no murieron. Nos cuenta la historia que había obispos que iban quemados de la mitad del cuerpo, otros sin cabello, sin una mano, sin un pie, golpeados, llenos de heridas, porque los habían perseguido y no habían muerto. Y pregunta el emperador, ¿por qué llegaron así? Y dice, pues es que sobrevivieron al martirio. ¿Y por qué los martirizaron? Por predicar el evangelio de Cristo, por enseñar la verdadera doctrina. Y Constantino, que había vencido en tantas guerras, que era el emperador y demás, dijo, ustedes sí son hombres grandes. Eso sí merece respetarse y eso sí merece honor y gloria, porque por enseñar la verdad, ustedes arriesgaron sus vidas. Benditos sean. Y les besó los pies. Él sí entendió la importancia de lo que es salvar el alma y trabajar en eso, en que más almas se salven, que conozcan la verdad. Constantino entendió, comprendió que la única institución en la tierra que tiene de Dios el mandato y la misión de enseñar es la iglesia. Porque cuando nuestro Señor, con toda la plenitud de su poder, le dijo a los apóstoles, id por toda la tierra y enseñad, fue como si les dijera, vayan y creen escuelas, formen maestros, escriban libros, enséñenle a los hombres a conocer la verdad, a salvar sus almas. Por eso la iglesia es la única que ha civilizado, que ha construido imperios. La iglesia es la única institución que ha visto imperios nacer y desaparecer muchas veces, y lo va a seguir haciendo, porque la iglesia es una institución divina, es una institución que Dios protege, es la única institución en la tierra que nos da a conocer a Dios, que nos enseña a salvar nuestras almas. Y solo las escuelas que la iglesia protege, que la iglesia dirige, son las únicas que pueden formar a nuestros hijos. No cometamos el error de mandar a nuestros hijos a la perdición. Hay que buscar escuelas católicas para ellos. Que hay que hacer sacrificios, que va a ser difícil. Pues sí, vivimos en un mundo anticristiano. Nadie dijo que fuera fácil. No es fácil, nunca lo fue. No lo es ni lo será. Siempre va a ser difícil. Pero se trata de salvar nuestras almas, porque para nuestro Señor no fue fácil salvarnos. Y ahí está el crucifijo que nos lo recuerda todos los días. ¿Cuánto le costó a Él abrirnos a nosotros las puertas del cielo? Si eso le costó a Él abrirnos las puertas del cielo, ¿qué estamos haciendo nosotros para ganarnos entrar por esas puertas que Él abrió? Hay que reflexionar y convencernos de que es urgente, necesario y de suma importancia procurar la educación católica, que haya escuelas católicas que formen a nuestros hijos en la verdadera doctrina, para que, como dice San Pablo, viviendo según el Espíritu, cosechemos las obras del Espíritu y podamos gozar con Dios por toda la eternidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.